Bendiciones, Dios te bendiga. Qué honor nuevamente estar por aquí y saber que el día de hoy Dios tiene una palabra de bendición. Recordemos que la palabra de Dios nos bendice, pero muchas veces también nos confronta. Nos hace entender la realidad de lo que somos y en las posiciones que estamos delante de los ojos de Dios. Por eso es que muchas veces la palabra de Dios a muchos les confronta y no les gusta escucharla porque realmente es la realidad en la posición que estamos delante de los ojos de Dios. A pesar de que la palabra de Dios nos confronte o nos bendiga, siempre tenemos que recibirla con un corazón reverente, temor y temblor, y sobre todo con ese corazón abierto de dejar que la palabra trabaje en nosotros. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que quiero resaltar este mensaje porque sé que en estos momentos nosotros como venezolanos no estamos viviendo los mejores tiempos. Soy de las personas que realmente no me gusta cuestionar a Dios en medio de todo lo que uno puede pasar en medio de lágrimas. Es muy bonito glorificar a Dios cuando realmente todo está saliendo bien. Es muy bonito agradecerle y gritar y patalear cuando todo está pasando en nuestra vida para bien. Pero literalmente, ¿qué sale de nuestra boca cuando realmente todo lo que estamos viviendo y sintiendo como venezolano o como humano, las cosas aparentemente no están bien? La mejor forma no es cuestionar, sino agradecer. Y una de las cosas que yo quiero resaltar aquí y que siempre se me viene a mi corazón es cuando Job realmente quedó sin nada y pasó por lo que pasó, y Job se levantó a bendecir el nombre de Jehová aún así en medio de todo. Y el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros lo que es vivir en toda temporada, lo poco, lo mucho, en la escasez, en la enfermedad, en toda temporada. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros somos un mensaje andante. Date cuenta que Pablo se levanta a decir: yo se vivía en escasez, porque él sabía lo que era una escasez. Yo se vivía en la temporada de la enfermedad porque él sabía lo que había pasado a una enfermedad. O sea, cada cosa que te transmitía, primero lo vivía para transmitirlo. Cada predicador, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada sierva, cada siervo de Dios, literalmente experimenta procesos difíciles, momentos y circunstancias difíciles para hacer un mensaje andante de lo que va a transmitir a un pueblo, de lo que va a transmitir a una persona. Y, y qué más que resaltar a Job, resaltar a Pablo, lo que nos enseñaron de las experiencias vividas de ellos. Quiero resaltar una persona que me llamó muchísimo la atención, como el Espíritu de Dios me hacía entender a nivel de personal como profeta, el profeta Ezequiel. Literalmente veo, y yo leyendo la Biblia, yo decía: Señor, hay que estar en la madurez, y sobre todo hay que estar lo suficiente seguro de creer y de estar pegado con Dios, de lo que Dios le hable a uno en el momento difícil. Qué bonito es escuchar la voz de Dios que te diga: te voy a bendecir, te voy a ayudar, haré maravillas contigo, eso es bonito. Pero qué difícil es cuando Dios te habla y te confronta y te dice lo difícil que viene para uno, lo difícil que es el sacrificio que tienes que hacer, como Abraham con Isaac, que hablaba en estos días. Es difícil que escuches la voz de Dios y te diga: entrégame a tu hijo, entrégame ese sacrificio, entrégame lo que está reinando en tu corazón. O sea, vas a querer obviar la voz de Dios, no vas a querer en ese momento aceptar la voluntad de Dios si tú no eres madura, si no eres lo suficiente maduro. Cuando tú ves la historia de Ezequiel, capítulo 24, verso 15 al 27, que ya la vamos a leer, lo que puedo resaltar es que él era un mensaje andante en el pueblo que Dios le había entregado, para que el pueblo no nada más viera que él transmitía una palabra, sino para que el pueblo entendiera que él primero vivía lo que transmitía. Y yo anoté aquí: el predicador es el claro ejemplo de un reflejo de que nada más no se predica, sino que se vive lo que predicamos. Y no quiero hablar nada más de predicadores, porque todo el que le sirve a Dios tiene que entender que es una persona andante en la tierra de una historia que primero vivió para transmitírselo a otro.
Entonces yo estuve aquí leyendo cómo realmente la voz de Dios viene al profeta y le confronta y le hace entender que lo que le venía era difícil porque realmente le iba a quitar el deleite de sus ojos. Antes de ayer estuve resaltando sobre referente el tema de Abraham y de su hijo, el sacrificio cuando Dios te pide a Isaac, que no es fácil, duele. Y vemos aquí realmente cuando Dios le quita el deleite de los ojos de Ezequiel, que era su esposa. Y es aquí cuando tú te das cuenta que todo lo que está queriendo ocupar y quitarle el lugar a Dios en nuestra vida, Dios se va a levantar a removerlo. Dios se va a levantar a quitarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso no vendrá a destruir a nosotros. Y lo que le iba a pasar al profeta era claro el mensaje en su vida para dar el mejor testimonio de lo que le iba a acontecer al pueblo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando del diablo. Estamos hablando de que Dios es el que le va a quitar el deleite de sus ojos. El que le va a dar el tranconazo a ese profeta es Dios. Y es ahí donde te das cuenta. No endeches ni llores, ni corras tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas lutos de mortorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y en la tarde murió mi mujer. O sea, lo que él estaba viviendo no era fácil, lo que Dios le estaba exigiendo no era fácil. Lo que él en ese momento escucha de Dios no es nada fácil. Mira, aquí podemos aprender el carácter de Dios. Aquí podemos aprender que la voluntad de Dios no es fácil. Aquí podemos aprender que seguir la voz de Dios y vivir para Dios no es fácil. Aquí podemos aprender muchísimo. Pero lo que quiero resaltarte es todo lo que Dios le priva al profeta para que él realmente fuera ese claro mensaje de ejemplo para el pueblo de lo que le iba a acontecer. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Eres un mensaje andante en la tierra de los vivientes. Cuando tú te levantas a servirle a Dios, cuando tú te levantas a buscar de Dios, cuando tú te levantas a entregarle tu vida a Dios, Dios se va a encargar de remover todo lo que es tu deleite, todo lo que le quiere quitar el lugar a Dios, todo lo que le pertenece en tu corazón a Dios. Hablaba en estos días con una persona y le hacía entender. Dios está trabajando tu corazón. Dios está removiendo todo lo que estaba ocupando tu corazón. Y literalmente me conmovía mucho porque sé que eran muchas lágrimas lo que estaba pasando a esta persona. Pero le decía, te están quitando lo que realmente ocupaba el lugar de Dios. Y sé que te duele, pero deberías de agradecerle. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más peligroso que realmente reine una cosa en nuestro corazón y no sea Dios en la totalidad. Hay personas que realmente en su corazón ahorita lo que reina es una mujer, un hombre, un hijo, una casa, un carro, una empresa, un negocio, no sé. Entonces, en ese mismo momento, Dios le dice, no quiero que llores, no quiero que guardes luto, no quiero que realmente te levantes, ni siquiera a poner un gesto de suspirar de que estás en luto. ¿Cómo tú le puedes explicar a una persona que Dios está diciendo esto? Que Dios le habla esto. O sea, ahí te das cuenta que tienes que tener la madurez para poder creer y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque si tú no eres maduro o madura y no entiendes la voluntad de Dios, tú te vas a poner en contra de Dios y vas a patalear. Pero como el profeta era una persona que estaba formado para aguantar, para resistir y para estar al tanto de lo que Dios quería y entender que ya no vivía él, como dijo Pablo, ya yo no vivo para mí, vivo Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ya no vivimos para nosotros, para nuestro deleite, nuestra delicia, nuestra voluntad. Vivimos para Cristo y lo que ahora hacemos en la carne es por la fe del Hijo, de que un día se entregó en esa cruz por ti y por mí. Entonces, el profeta lo tenía tan claro
que literalmente le sigue la corriente a Dios, porque en ese momento lo que él quería era no nada más que Dios le hablara, sino que Dios se complaciera en su vida para que le hiciera entender a través de su testimonio al pueblo lo que Dios iba a hacer. Que quiero hacerte entender en cada sector, en cada lugar, en cada rincón, en cada sitio que nosotros estamos, somos un mensaje andante para el vecino, para nuestra familia, que muchas veces nuestras lágrimas, nuestro sacrificio, lo que nosotros pasamos realmente es para nosotros testificar y hacerle entender a las personas por qué vivimos eso. Literalmente detrás de cada historia dolorosa de nuestra vida tiene un testimonio para darle y levantar a otro con lo que nosotros vivimos y con lo que nosotros pasamos. Un mensaje que nosotros, Dios nos confrontó, nos dolió, pero nos cambió. Ese mensaje va a cambiar a otro que nos necesita en la misma área o quizá otra área que tiene en su vida. Por ejemplo, en este caso, el deleite o la delicia o el deleite de los ojos del profeta era la mujer, pero el deleite del pueblo no era la mujer, eran los hijos y era el templo. Y para allá voy. Mira lo que dice la palabra. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Date cuenta que ellos le están preguntando al profeta quien les explique lo que está aconteciendo en el profeta y en su vida. Y él se levanta a explicarle que había escuchado la voz de Dios. Ojo, quiero resaltar la importancia de estar seguro que Dios nos habla. Porque Él no viene, yo vengo a hablar porque yo digo, no, yo vengo a hablar porque Dios me habló, porque Dios me dijo. Y les empieza a explicar lo que Dios le habló. Que el deleite de ellos estaba en los ojos de ellos, eran sus hijos y de vuestras almas. Lo que el profeta en ese momento nos demuestra que Dios le quitó era lo que estaba reinando en su corazón. Podría ser su mujer porque Dios se la quitó. Dios no había terminado prácticamente en ese momento ni de hablar cuando ya Dios le había quitado a la mujer. Entonces después él le hace entender el mensaje andante que él cargaba para que el pueblo entendiera lo que venía hacia ellos. Dice la palabra de Dios, me quedé, ajá, vuestros hijos que dejaste caerán a espada y haréis de la manera que yo hice. No encubran con rebozo, ni comerán pan de hombre en luto. Vuestro turbante estarán sobre vuestra cabeza y vuestros zapatos en vuestros pies. No endesecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestra maldad. Gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Una de las cosas que quiero resaltar aquí, que Dios permite que el profeta no tenga luto, que no llore, que no grite, que no patalee, porque esa era la reacción que Dios quería del pueblo. Que no se levantaran a estar gritando, pataleando y cuestionando, porque realmente Dios estaba removiendo y ordenando tanto el corazón del profeta como el corazón del pueblo que necesitaba Dios remover el deleite de sus almas y de sus corazones. ¿Qué nos hace entender Dios con esto? Que nosotros, en cada cosa que nosotros pasamos y experimentamos, tenemos que tener el discernimiento que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Porque si no tenemos la madurez y la sabiduría, vamos a expresarnos de la manera que Dios nos quiere. Y aquí, literalmente, el profeta le está diciendo, ustedes van a tener que hacerle lo que yo he hecho. Yo no me levanté ni a enlutarme, ni a llorar, ni a patalear, porque soy el claro mensaje vivo de lo que transmito. Qué importante es que nosotros podamos ser el claro mensaje viviendo en esta tierra para hacer testimonio de lo que hablamos. Que no nos levantemos a hablar nada más palabrería, sino que lo que hablo lo he vivido. Entonces dice la palabra de Dios, tú hijo de hombre,
El día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traerte la noticia. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrás que yo, Jehová, soy y te hablé. Una de las cosas que vemos aquí, la forma que Dios le hace entender al profeta, yo te haré entender cuando tengas que hablar, yo te haré entender cuando esto se cumpla, porque realmente el profeta necesitaba el cumplimiento de lo que Dios había hablado y que realmente Dios no estaba haciendo malo, sino que el pueblo en ese momento tenía su fortaleza, su deleite, sus gozos, sus ojos, sus anhelos de sus almas eran en lo físico. Lo que ellos tenían en su corazón eran realmente lo material. Sus deleites eran otras cosas y no Dios. Si hay algo que yo quiero hacerte entender, que todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios en tu corazón, Dios lo va a tener que remover. Dios no es como nosotros el humano, que muchas veces tiene que ver nada más en las emociones de nuestra lágrima, de nuestro dolor. Si hay algo que realmente nos va a hacer perder nuestra alma y que realmente no estemos glorificando a Dios como Él anhela y como Él desea en nuestra vida, Él lo va a quitar por encima del dolor y el sacrificio que nosotros realmente vayamos a pasar. Y eso era lo que estaba pasando con ese pueblo, dice la palabra, que sus deleites, sus fortalezas, eh, sus anhelos de su alma estaban en sus hijos, las, en el templo. Una de las cosas que Dios iba a destruir en ese momento era el templo hecho de obra de mano. Entonces yo estuve aquí notando, ellos le estaban dando más valor a la estructura física que a lo espiritual. O sea, es decir, que realmente le daban más importante a lo material, a la estructura física, a lo que podían contemplarse. Esta es la cantidad de personas que realmente se vanaglorian. Yo porque tengo no sé cuántos títulos, es el trabajo que tengo y la empresa que tengo. ¿Sabes la cantidad de personas que realmente se levantan a demostrarle a Dios que sus ojos, su deleite está en eso material, en eso físico, en ese hijo, en esa cosa? Y Dios dice, eso te va a llevar a perder tu propia alma, te lo quitaré, no me importaré las lágrimas, no me importará el llanto, pero yo necesito reinar en tu vida. Dios no es como nosotros emocionalmente a lo humano. Dios cuando realmente está viendo que estamos a punto de destruirnos nosotros mismos, Él no destruye nuestros planes. Y muchas veces así sea por lágrimas y llanto. Entonces el profeta necesitaba demostrarle con su propia vida un mensaje de lo que ellos iban a pasar y vivir y lo que ellos iban a recibir y de lo que ellos iban a padecer y que tenían que actuar con la madurez que el profeta había actuado, sin llanto, sin lloradera, sin mucho luto, sin guardar luto, sin nada. Es algo que literalmente tenemos que tener la madurez para actuar de esta manera y solamente entender a Dios, porque como tú le vas a decir a una persona, fulano de tal, se te va a ir de tu vida, y Dios dijo que te va a pasar esto y esto y esto, pero que no llores, que no guardes luto, que deje tu gritadera. O sea, tú me dices, eso no es de Dios, tú estás loca, tú eres loco, pero literalmente era la forma de Dios trabajar en el corazón, de Dios trabajar en el corazón del hombre para poder llevarlo a sus pies y hacerle entender que sin ese carro puede vivir, que sin esa mujer todavía vive, que sin esa casa puede todavía vivir, que sin esos bienes todavía puede estar en paz y en tranquilidad porque la paz viene de Dios. Entonces hay personas que necesitamos entender que Dios le está trabajando el corazón. Y quiero hacer una pequeña exaltación aquí por lo que estamos viviendo a nivel como venezolanos. Y esto Dios lo quiere hacer llevar también al lado del pueblo, al lado de las personas que literalmente no estoy criticando y no estoy queriendo este, querer juzgar a nadie, porque aquí todos hemos sido procesados. Cuando tú me ves aquí, tú no te imaginas los procesos y las lágrimas y los llantos que Dios ha permitido en mi vida para poder trabajar mi corazón. Porque cuando llegué a sus pies, literalmente gloriaba cosas que no tenía que gloriar. Y literalmente habían cosas y grietas en mí que hoy me doy cuenta que si Dios me hubiese dejado ahí, literalmente eso me hubiese desbaratado mi vida.
Y a veces nosotros creemos que Dios nos está desbaratando la vida y Dios no nos está desbaratando la vida. Dios nos está librando de unas que no estaban a punto de explotarnos nuestra propia alma. Y Dios, ante pensar en un carro, en una casa, en un matrimonio, Dios piensa en tu alma. Por eso es que nosotros no podemos cuestionar a Dios en lo que está haciendo y en lo que está permitiendo, porque Él sí sabe lo que está haciendo y lo que está permitiendo en cada ser humano que está padeciendo y está viviendo, en cada familia que pudo haber perdido a un familiar. Cuando Dios realmente trabajó a Job, no lo trabajó nada más porque Dios le dio la gana de decirle al diablo que él era temoroso, sino también le hizo entender a Job en su vida que habían grietas y que habían cosas que Dios tenía que trabajar en ese proceso. Nosotros necesitamos en este momento ser un mensaje andante y hacerle entender que si nosotros hemos salido, hemos vivido, hemos padecido, ellos también van a levantarse en medio de eso que están viviendo, en medio de todo lo que están padeciendo, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en medio de ese luto. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios levanta a un profeta, levanta una persona que había vivido, había sentido lo que era el dolor, el sufrimiento por la pérdida de algo que él amaba. Y en medio de todo eso se aguantó, se quedó callado, gimió, se levantó a quedarse en silencio su dolor para transmitir un mensaje que era de testimonio para que el pueblo entendiera que tenía que reaccionar con madurez. Y quiero hacerte entender que en medio de lo que Dios realmente esté quitando, arrimando, sacudiendo de tu corazón, no lo cuestiones, sino dile al Señor, ¿qué me quieres hacer entender? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué realmente estoy permitiendo que sea primero que tú? Ellos estaban en ese momento amando y dándole valor a lo que Dios no quería. Nosotros muchas veces nos hemos levantado a darle valor, muchas veces más otra cosa que a Dios. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo momentos difíciles en la nación y hay muchos países, como otros países que no voy a nombrar, que en lugar de ver el ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo y decir, mira, yo tengo que estar con Dios arreglando cuenta en estos momentos porque yo no sé qué pueda venir para acá. Y en lugar de ellos estar arreglando cuentas, están distraídos en el fútbol, están distraídos en su deleite de sus empresas, están distraídos en el deleite de su deseo, de su anhelo. Y no estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que deseemos cosas de éxito. Lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces esas cosas nos roban el primer lugar, que es Dios en nuestra vida, porque el carro se te daña, la casa se te desbarata, el hijo se te puede ir, todo, pero si Dios queda es suficiente. Y entonces a veces tenemos que permitir, Dios tiene que permitir, mejor dicho, todas las pérdidas para que uno entienda que eso no era superior que Dios, que eso no era superior que la presencia. Dios no es malo, Dios no es egoísta, Dios no es una persona que nos va a hacer llorar o sufrir porque le da la gana. Dios sabe lo que está haciendo en el corazón de cada venezolano. Dios sabe lo que está haciendo y trabajando en el corazón de cada ser humano, desde el niño hasta el más grande, el anciano. Cuando Dios mandó a Jonás a profetizar en Nínive, ese pueblo entendió el lenguaje rápido ante Dios, se arrepintió y gimieron y ayunaron, porque ellos sabían que lo que le venía era muy fuerte. Dios lo que necesita es que nosotros entendamos lo que Él está haciendo en cada área de nuestra vida, en medio de todo lo que estamos viviendo. Que aceptemos, pero suspiremos y digamos que todavía estoy haciendo que a ti no te agrada. Y es ahí donde realmente me conmueve mucho de ver otros países que no están entendiendo que nosotros como la nación somos el mensaje andante en este momento para que ellos literalmente arreglen cuenta con Dios, porque no es una amenaza, sino que Dios va a ir de nación en nación para prepararnos, porque Dios no está aquí pegado en lo que nosotros estamos pegados, que me compro un par de zapatos que me voy a poner en diciembre, que estoy guardando plata para los útiles de los muchachos. Dios no anda en eso, Dios anda, es cómo hace para salvar tu alma. ¿Cómo entras en el reino de los cielos? En eso es lo que Dios anda. Y cuando realmente tú eres como un Ezequiel que desechas y aparta tus deseos, tus anhelos,
tu voluntad por agarrarlo de Dios, es ahí donde realmente tú entiendes la voluntad de Dios y eres uno con Dios. Nosotros como hijas y como hijos de Dios, en este momento necesitamos entender lo que dice Mateo. Mateo 22, verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este pueblo que Dios mandó prácticamente a exhortar de parte de Ezequiel, no lo estaba amando ni con su mente, ni con su alma, ni con su corazón. Tenían sus deleites, sus placeres, sus delicias, sus ojos, sus corazones entregados a otras cosas. Y es ahí donde realmente nosotros necesitamos entender, estoy amando a Dios con todo mi ser. Estoy dispuesta de que Dios me rete como Abraham, de quitarme un hijo y yo lo voy a seguir adorando. Estoy dispuesta a que Dios me quite lo que yo más amo y lo que yo más anhele y digo, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Que aunque yo tenía y ahora no tengo, no me importa. Estaremos dispuestos en esa magnitud, porque es ahí donde nos damos cuenta la posición del corazón que ocupa Dios, el lugar donde tenemos a Dios. Y este pueblo no tenía a Dios en su corazón. Sus placeres y sus deleites estaban en las obras de las manos. Sus placeres y sus deleites estaban en lo material, no en lo espiritual, en el trono. Puesto los ojos en el autor y consumador que es Cristo. Sus deleites no estaban en Cristo. Sus deleites estaban en lo que realmente los estaba destruyendo. Dice la palabra de Dios, Lucas 14, 26. Y esto es para todo hombre y mujer de Dios que hoy en día está quizás con su corazón o su pensamiento cuestionando al Creador de los cielos. Tú y yo podemos sabernos la Biblia, tú y yo podemos servirle a Dios, tú y yo podemos tener los años que tengamos en el Evangelio, pero tú y yo no nos podemos levantar a decirle a Dios qué va a hacer con las almas, porque son de Él. Mías son las almas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Te dice Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo levanté los cielos y la tierra? Cuando ordené en 6 días y al séptimo día yo descansé. ¿Dónde estabas tú? Nosotros no somos nadie para venir a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Dice la palabra de Dios, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí entendemos lo que dice el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Porque realmente el amor que tú le tienes que tener a Dios es por encima de mamá, de papá, de lo material, de casa, de todo. Y cuando Dios ve que cualquiera una de esas cosas está reinando en tu corazón por encima de que Él tiene que reinar, Él va a hacer todo lo posible de quitar y remover todo lo que realmente le está quitando su lugar. Aunque no lo creas así, así es. Porque si no, Dios no hubiese llamado a este profeta a sacrificarse y a experimentar el dolor y a callarse lo que en ese momento no era fácil para él, porque le estaban quitando el deleite de sus ojos. Lucas 9:60 dice así, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que ponga su mano en el arado mire hacia atrás. Es acto del reino de Dios. Prácticamente le dice, el que se oponga o el que se levante a regresarse como la mujer de Lot, que le dieron la oportunidad de mirar hacia adelante, de caminar, de ya no estar en una tierra que Dios había destruido, es apto para que reciba el reino, es apto para que reciba la bendición. La mujer de Lot le dijeron, no mires hacia atrás, le están dando la oportunidad de vivir en medio de un juicio y ella miró y se quedó. ¿Qué quiere hacerte entender Dios en este momento? Que nos tenemos que levantar a proclamar su evangelio por lo que estamos vivos y tener en este momento entendimiento de lo que Dios está haciendo en medio de todo esto, porque no somos actos de mirar hacia atrás y de estar en el reino. Esta persona me imagino que tuvo compasión, se dejó llevar por los sentimientos.
Sí, muchas veces los sentimientos nos ganan, muchas veces los sentimientos, no es fácil ver a las personas llorar por su familia, no es fácil ver a las personas perder sus casas, pero Dios sabe lo que está trabajando en los corazones de esas personas. Dios sabe lo que realmente. Mira, nosotros no somos más buenos que Dios. Con eso te digo todo. A ti no te va a doler más esa gente que al mismo Dios. Porque él mandó a su hijo a padecer por ti y por mí y lo vio sufrir por lo que realmente todavía no quieren de él y que todavía se burlan de él. Entonces nosotros no somos más buenos que Dios. Nosotros necesitamos aquí entender lo que Dios está haciendo en el corazón de nosotros. El profeta se levanta a vivir una historia conmovedor, llanto, de lágrimas y en ese momento a tragarse todo para demostrarle al pueblo lo que ellos iban a padecer y a sentir y que tenían que entender lo que Dios le iba a hacer. Que su deleite no estén en lo material. Dice la palabra de Dios, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero te manda a deleitarte. Primero te manda a que lo ames a Él de primer lugar y después las peticiones que Él te quiera dar. Entonces, cuando él le habla al profeta, el deleite del profeta era su esposa y por eso es que se la quita. Y agarra el mismo testimonio del profeta para lo que iba a padecer el pueblo. Somos un mensaje andante en la tierra. Lo que vives hoy, lo que no entiendes o lo que sí estás entendiendo de parte de Dios, es el puro mensaje, es el testimonio que levantará y ayudará a otro y le harás entender que si Dios ha permitido eso contigo, lo permitirá con ellos, pero así como tú sobreviviste de eso, el otro también va a sobrevivir. Que eso no te mató, que eso no fue para matarte, que eso fue para cambiarte, para llevarte a sus pies. ¿Sabes las veces que a mí me tocó hablar en un hospital acostada en una camilla con un dolor en mi cuerpo y decirle a una persona que aún así Dios existía y que Dios es así y Dios lo otro? Cuando tú misma estás sintiendo que Dios no te está sanando, a ti creyendo y teniendo la fe, porque necesitas ser de testimonio de ese Dios que aunque no haga algo, tú sigues clamándole, tú sigues amándole. Entonces, levántate a ser un mensaje andante. Aquí no estamos en sentimiento ni en juego. Aquí necesitamos entender el deseo del corazón de Dios. Muchas veces los sentimientos y los deseos, los anhelos de nosotros nos llevarán a perder tanto la presencia de Dios. El pueblo tenía su deseo, sus placeres, todo lo que ellos anhelaban era otra cosa y menos a Dios. Y Dios necesitaba que el pueblo pasara por esto para que entendieran quién era lo que tenía que reinar en sus corazones. Perdón. En la Biblia habla sobre referente cuando José levantaba a sacrificarse en medio de toda su familia, a hacer sacrificio y a llorar y a gemir por su familia y a darle ese sacrificio a Dios porque él sabía que su familia no estaba en lo total bien, por si sus hijos estaban en pecado, por si su familia estaba en pecado, y él se levantaba a pagar esos votos delante de Dios. Cuando Dios permite quitarle su familia en la totalidad, es donde tú te das cuenta que Dios necesitaba hacerle entender a Job que sin su familia, que sin sus hijos, que sin sus ganados, sus tierras, él podía sobrevivir. Y que él pudo contar las maravillas de Dios porque su Redentor vivía. Hay personas que Dios está permitiendo que queden vivos, es para que cuenten las maravillas de lo que Dios ha hecho. Y hay personas que realmente, lamentándolo mucho, Dios permitió llevárselo porque lo que tenían o lo que anhelaban era superior que Dios. Y antes que se terminaran de perder, yo digo que Dios tuvo compasión y se lo llevó. Hay un mensaje tan clave en esta palabra para todo aquel que necesita entender, es la voluntad del corazón de Dios. Mira, te lo puedo decir conmovida. Duele, duele cuando Dios nos remueve los dioses de nuestro corazón. Duele cuando Dios remueve dentro de nuestro corazón lo que está reinando y no es Él. Eso duele, no es fácil,
porque yo soy humana y yo sé lo que te estoy diciendo. Cuando Dios te quita eso que realmente pertenece al lugar de Él, eso duele. Pero cuando Dios te trabaja y te moldea y te lleva a la posición de la madurez, tú le das gracias porque eso te iba a destruir. ¿Qué quiero hacerte entender? Deja que Dios trabaje en tu vida, deja que Dios trabaje en como Él quiere con cada persona. No cuestionemos a Dios. Tú eres un mensaje andante. Lo que hoy te duele, lo que hoy es difícil, mañana será un testimonio y dirás, Señor, gracias. Yo hoy, después de 6 años, le digo a Dios, Señor, gracias por no escuchar esa oración mía. Señor, gracias porque realmente me libraste de eso, porque eso estaba a punto de destruirme. ¿Sabes por qué? Por la madurez que tengo ya hoy en día, que hace 6 años no tenía. Y lloraba y pataleaba y le decía a Dios, ¿por qué todo conmigo, todo el mundo, esto, lo otro? No entendía lo que Dios estaba haciendo. No estamos para cuestionar a Dios con lo que está haciendo en la nación y tampoco estamos a cuestionar, no estamos para cuestionar a Dios lo que está haciendo a nivel individual con cada uno de nosotros. Él es el creador de los cielos y la tierra y no hay un Dios que tenga tanto amor por su humanidad como Él, pero es un Dios que el que ama a su Hijo lo instruye y lo corrige y lo castiga. Eso lo dice su palabra y nos ama tanto que nos tiene que trabajar el corazón para que podamos tener la reverencia, el temor y que Él reine de nuestro corazón en la totalidad y que si lo busquemos con todo el corazón. El día de hoy te dejo con esta palabra para despedirme. Podemos sobrevivir con Dios aún sin nada y sin nadie. Sin nada y sin nadie. Job es un claro ejemplo de eso. Ezequiel le quitaron la compañera de su vida y aún así siguió transmitiendo el mensaje, viviendo lo que Dios le decía y haciendo la voluntad de Dios. A Jeremías no le permitieron tener esposa. Jeremías no le dieron esposa. Pablo, todo lo que pudo caminar en el Evangelio fue solo, por causa de transmitirle toda su vida en la totalidad de Dios. Ahí conoces lo que es la voluntad de Dios muchas veces en la vida de uno. No es que sea egoísta, no es que sea malo, que Él sabe lo que está haciendo en tu corazón. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.